Yo bailaba mucho más tiempo que le dedicaba a las materias de la carrera. Entonces yo ya en todo el llanto, así todo el llanto, ahogado en llanto, yo decía, mamá, no puedo. O sea, cuando llegué a 11 yo quería irme a estudiar danza, pero no me dejaron, o sea, dijeron como, o sea, no te vas a estudiar. Mi rumbo era, yo voy a aprender para traer. Sí, o sea, lo más importante para mí era irme. Entonces yo aprendía mucho más estando sentado al lado de Manchu, viendo cómo él dirigía, que estando en la universidad. Que en tu casa no te cultivan a cómo direccionar tus proyectos, ¿sabes? Esto es Todo se va hilando, un espacio donde hablaremos sobre todo lo que pasa en torno a la danza para reconocernos, admirarnos y entendernos por medio de ella. Bienvenidos a este podcast donde todo se va hilando. Hola a todos, todas, todes. Yo soy Catherine Ortega y quiero darles la bienvenida a el primer episodio de mi nuevo podcast, que nace desde hace muchísimo tiempo y nace con la necesidad de darle un espacio, una voz a todo lo que tiene que ver con la danza. Siento que hace falta visibilizarla, hace falta hablar de ella, hace falta darle un espacio y una palabra nueva. Y hoy tengo un súper invitado especial. Él es Camilo Franco. Con él he aprendido un montón de cosas sobre la danza urbana. Yo vengo bailando folclore y son muchos años. Hace poco ingresé a la danza urbana, entonces siento que me nace en mí hablar de muchas cosas que tiene que ver las dos danzas. Entonces, aquí está con nosotros Camilo Franco. Gracias por aceptar la invitación, por el espacio, por todo. Gracias a ti por invitarme, ¿no? Qué rico que quieras abrir este espacio, que quieras hablar como de todo lo que pasa adentro de, ¿sabes? O sea, de todo lo que, de todos los procesos que se viven, de todos los entrenos, de cómo son los entrenos, de cómo es el espacio, ¿sabes? De qué situaciones pasa adentro. Que haya como esa preocupación por empapar a la gente de cómo es el proceso dentro, porque todo el mundo ve el resultado, todo el mundo ve los 2 minutos de presentación, el desfile, pero nadie sabe cómo qué es pasar por eso, ¿no? Y cómo es también tener tantas ideas en la cabeza, proyectarlas, ejecutarlas, a cómo se siente el cuerpo, cómo se siente la mente. Entonces, yo creo que buscar hablar de eso es muy lindo y qué rico que quieras hacerlo. Gracias. Bueno, Cami, ¿cómo iniciaste en la danza? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es mi historia en la danza? A ver, yo creo que empezó ahora que ya yo hago como ese trabajo de ver desde dónde viene todo. Obviamente mi papá fue la persona como que desde pequeño, así muy pequeño, me iba diciendo como, me hacía como ejercicio, ¿sabes? O sea, como que ahora yo como que me decía como, no, pues aprenda a bailar, aprenda a ver los pies, ¿sabes? Como yo me acuerdo que él me hacía como con los cuadros de las baldosas. Ok. ¿Sabes? Que ahora eso es como cuando entrenamos freestyle, es hacer un tapete normal, ¿no? Pero él así como con los cuadros de las baldosas y me hacía moverme. Entonces como que tengo ese recuerdo muy presente. A mi papá también le gustaba mucho como los Backstreet Boys y Michael Jackson, entonces él tenía como un montón de DVDs y yo los veía y de ahí como que bailábamos, pero después a mi cuerpo se le olvidó moverse, o sea, mal, ¿sabes? ¿Pasó algo por ahí? Sí, o sea, pasó algo y todo fue así como, pues no te sabes mover y ya, y como que la pena se apoderó de mi ser y como estuve bloqueado, así como que era de las personas que yo estaba en una fiesta y me quedaba sentado, mis amigas me invitaban a bailar y yo decía como no, de verdad no sé, me da pena, me quedo sentado. Y así fue como que hasta que entré como a noveno, que ya otra vez como por mi papá, Okay. que me llevó como
en ese momento con su pareja de ese entonces, me llevó como a la costa, y allá pues llegaron y como su pareja era bailarina profesional, ¿sí? Era bailarina profesional, entonces ya como que ya me empezaron a ayudar un montón, me relajé un montón también, y como que llegué con las ganas de aprender a bailar y a soltarme un poco más y a dejar esa pena. Y desde ahí pues ya viendo videos con mi primo, pues entrenábamos, pero era como ver videos e imitarlos. Teníamos nuestros bailarines favoritos que eran los Les Twins, ¿sí? Entonces como que eso era así como wow, y nosotros bailábamos, hacíamos presentaciones ya en el colegio. Ya obviamente yo salía un montón de fiesta, sí, o sea, salía un montón de fiesta y bailaba. Después, cuando llegué a 11, yo quería irme a estudiar danza, pero no me dejaron, o sea, dijeron como, o sea, no te vas a estudiar algo que una no tienes ni idea de cómo es, y a pesar de que mi familia es artista, pues como que decían como, ya tenemos la experiencia de que no es tan rentable, ¿sí? Sí. Entonces, vete a estudiar una carrera que dé dinero. Sí, eso es lo que normalmente. Entonces yo me fui a Medellín, pero como porque el destino es grandioso, ¿sabes? Porque el destino es grandioso. El año que yo llegué a Medellín se abrió el grupo de hip hop de Medellín, o sea, de la Nacional de Medellín, se abrió el grupo de hip hop. Y ya ahí yo entré ahí, o sea, no lo tuve que pensar, dije no, de lleno. Y todo el tiempo que podía me la pasaba allá. Ya fue como en el segundo semestre yo bailaba mucho más tiempo que le dedicaba a las materias de la carrera. Entonces yo ya en todo el llanto, ahogado en llanto, yo decía, mamá, no puedo, o sea, no me gusta, no quiero, yo necesito bailar. La carrera no me inspira. Yo estaba estudiando ingeniería de petróleos. Uy, nada que ver, o sea, al extremo total. Sí, nada que ver. Entonces, ya me acuerdo, por ejemplo, mi profesor, o sea, que ya daba estilos, sí, o sea, porque antes como que hubo una persona aquí que daba coreografía, pero como que le faltaba ese fundamento, ¿sabes? Entonces era como hacer lo mismo que yo hacía, pero con los videos. Y nunca nos dio como una base de fundamento, ni historia, ¿sabes? Ni trasfondo de las cosas. Pero ya cuando yo llegué a Medellín, me acuerdo que mi profesor se llamaba Cristian. Él sí, como que daba más herramientas, sí tenía más dominio de lo que estaba enseñando, sí, tanto corporal como teórico. Entonces ya era como, sí, más chévere. De ahí ya me vine para acá y TANS ya era un grupo, ¿no? O sea, TANS ya era un grupo. O sea, no academia, sino grupo. No era academia, sino era un grupo. Okay. Entonces en ese grupo yo me acuerdo que ellos pagaban espacio entre todos. Y se rotaban las clases y decían, no, ahorita clase tú, así como... Era un grupo, pues se pasaba. Entonces ya después cuando yo llegué fue que como que hablamos y decidimos volverlo una academia. Entonces en ese entonces éramos 5, que es Vane, Tre, que siguen aquí constantes, Vic, que ahorita está en España. No la conozco, es mujer. No, es Víctor, es Víctor, pues no sé si lo has visto, es un altote delicioso. Y Nico, que es mi primo. Nico, sí, Eso, y éramos los 5. Y ahí lo abrimos, estuvimos un año. En ese año yo pude ir a hacer un diplomado en Cali. También tuvimos el primer campamento de dancehall, me acuerdo, y nosotros no teníamos ni idea de dancehall, o sea, ni idea. O sea, como que ahora decimos y nos reímos un montón, como que no aprovechamos el campamento, ¿sabes? O sea, como de locos. Sí, o sea, fuimos, pero toda esa información que recibimos, nuestro cuerpo y nuestra mente no estaba preparada para recibirla de la mejor forma, ¿sabes? Cómo de aprovecharla de verdad. Ya entiendo.
Ya, el diplomado fue en ese entonces con una academia que se llamaba Vidanza, que se alió con la Universidad del Valle, y sacaron este diplomado. Fue muy chévere. Obviamente yo no tenía ni idea, o sea, si en Medellín había recibido como pocas bases, sí, porque era más coreografía. Cuando yo llegué al diplomado en Cali, yo estaba así, como... Ok, ni nada. idea. Aparte, ellos estaban entrenando para Pereira, para el Supernacional de Pereira. Entonces yo una vez entré, o sea, como que entré a Vidanza, después me quedé un rato como después del diplomado, y los vi por primera vez entrenar al grupo profesional, o sea, precisamente al grupo profesional. En ese grupo estaba Karen, que fue la chica que vino hace poco. Okay. Entonces yo estaba así como, yo decía, uy, no, o sea, es gente demasiado bestia, o sea, como no, era increíble, o sea, yo decía, no, pues yo no bailo nadita, porque claro, yo los veía y decía como, no, es demasiado impresionante. Botaban mucha energía, y era un grupo, pues, de 9 personas, o sea, y yo así, ¿cómo hacen todo eso? Y ya como que entendí como muchos más fundamentos. Igual vuelvo y digo, como mi cuerpo y mi mente no estaban... No, mentira, yo creo que en ese diplomado sí, o sea, ya estaba como... Ya estabas un poco más. Ya estaba diplomado y ya estaba... El contenido que me dieron, yo sí lo aproveché mucho. Ok. Porque como no tenía ni idea, siento que igual fue algo que iba desde lo muy básico, y yo aprovechaba tanto lo teórico, pero mucho más lo práctico. Okay. Sí, porque yo no tenía ni idea. En cambio, todos los demás que tomaban el diplomado, les funcionaban mucho más las clases teóricas y de investigación que había, porque lo práctico ellos ya tenían más sobre eso, ¿sabes? Ok, entonces hacía eso, falta la ellos otra parte. ya sabían mucho de eso. Decían como, estoy aprovechando mucho más lo teórico. Yo me acuerdo mucho de eso, que ellos decían como me gustan más estas clases teóricas, estoy aprovechando muchas más hasta este momento que las otras, Que lo las otro, práctico, porque ya ellos ya tenían. Sí, ya eran pro. Sí, en cambio yo sí estaba así. Necesito las dos. Era una esponja que absorbía. Lo práctico, lo teórico. Sí, y ya después vine acá, fuimos, y yo vine así, dije, quiero competir, vamos, O sea, no sé, en todo. Se activó la chispa ahí de... Sí, claro, o sea, fue muy chistoso, porque yo dije, quiero ir en todo, pero obviamente no estábamos preparados, ni yo para dirigir, ni Nico, ni Víctor para dirigir tampoco, ni las personas, porque nos faltaba un montón de fundamento a todos. Entonces, igual fuimos, o sea, como que... Nos lanzamos. Sí, nos lanzamos, y qué oso. O sea, yo digo, qué oso. Señor, ¿cómo me dejaste ir? Porque sí. O sea, ¿qué pasó? No, el nivel fue demasiado, o sea, como que no teníamos ni idea de nada y decidimos mandarnos así, porque nunca habíamos ido a una competencia y sin embargo decidimos ir. Okay. Gracias a Dios íbamos a ir profesional, ¿no? Qué paliza nos hubieran dado. Pero fuimos en Mega, esa fue la aparición más grande. O sea, yo veo esa presentación y digo como, uy, no, qué vergüenza. Mejor no, escóndanla. Ajá, bórrenla. Pero no, pues ya la final fue como, ahora ya es diferente, más claro. taque, ¿sabes? O sea, se recuerda como con amor. Sí, claro. Y en ese momento yo estaba así. Y ya ahí después me fui a estudiar. Mi mamá me dijo como listo, tú quieres estudiar danza, todo bien, no te quedes aquí, porque yo le decía como May, si yo me formo y voy más a talleres que a la universidad, siento que voy a aprender más. Pero ella me dijo no, vete a una universidad, o sea, a estudiar danza. Y fui, me presenté a la distrital. Ajá. Yo no quería, o sea, yo iba resignado porque mi idea era como formarme a través de talleres y viajes, así como había hecho el diplomado, que duró 3 meses. Entonces
pues fue como, yo decía, no, pues quiero seguir en esa dinámica, no ir a la universidad. Pero en el momento en el que yo entré a la distri y empecé a hacer como los exámenes, pues las pruebas de admisión, no, yo me enamoré. O sea, yo dije, wow. Me imagino. Sí, yo dije, wow, la ciudad, wow, la gente de la universidad, que de verdad tú caminabas por los pasillos y es un montón de arte, es un montón de energía. Es un ambiente muy diferente. Ajá, entonces yo ahí ya dije, cómo me quiero quedar, o sea, sí quiero pasar. Okay. Y bueno, pasé. Yo iba con la mentalidad de entrar a DITRI, porque antes de irme a presentar el examen, fuimos a la última competencia, pero eso fuimos con un grupo Varsity, que era el HHI. Entonces fuimos a esa competencia, vimos, y yo ahí, o sea, yo en el Supernational ya había visto a DITRI y dije, no, muchas gonorreas. Pero, y así, uy. Pero ya fui en el HCI, yo dije, tengo que entrar a ese grupo. O sea, si yo voy a venir a Bogotá, tengo que entrar a esa academia. O sea, yo quiero ser parte de esa academia. Okay. Y ya entonces yo entré, yo ya me fui a Bogotá. Obviamente yo me fui con la intención de volver. O sea, en mi mente, mi rumbo era, yo voy a aprender para traer. Okay. Sí, o sea, lo más importante para mí era irme, aprender, absorber, ganar mucha experiencia y traerla aquí. Entonces, yo me acuerdo todavía cuando me presenté, o sea, como cuando uno se presenta en las academias nuevas, entonces yo les dije como yo quería eso, o sea, yo planteé eso y dije como, la verdad yo estoy aquí porque tengo una academia en Pasto y porque quiero aprender para luego llevarlo. Okay. Y ya ahí me fui formando en la universidad, vi mucha técnica clásica. Obviamente que yo ayuda era fatal. bastante, ¿no? Sí, pero yo era terrible, o sea, terrible, mal. Y me acuerdo de una profesora que decía como, es que era terrible. La profesora me decía como, sí, Camilo, o sea, delante de todos, ¿no? Decía, sí, Camilo puede hacer el ejercicio porque ustedes no. O sea, ¿te comparaba? Sí, me daba durísimo. Claro, y no? aparte me decía como, a veces me miraba y me decía, yo no sé cómo tú entraste. Y yo así. Ay, no. pero ya igual como que no me fue mal en su clase. Obviamente no me esforcé, o sea, ahora yo digo como me pude haber roto, o sea, como pude haber dado mucho más, pero no pasó. O sea, no pasó, igual la logré y la profesora como que hacía comentarios muy duros, pero no calificaba duro, o sea, era como... ok, ya entiendo. Como o sea, estaba mal, pero de alguna manera sabía tu proceso. Digamos. Estaba mal el lenguaje, pero estaba... Ajá, exacto, como que no se comunicaba bien. Ok, sí. Ni decía como muchos comentarios de apoyo, sino más críticas destructivas. Que normalmente es la educación de antes, ¿no? Ajá, exacto. Creo que funcionaba así. Sí, pero no calificaba así. O sea, yo dije como, si la señora califica por cómo habla, voy a sacar 0. O sea... Pero, menos 0. Sí, o sea, menos 5 más de calificación. Pero no, pues todo bien. De ahí el primer semestre estuve muy presente en la universidad, pero en el segundo ya no. Okay. O sea, ya empecé como a desconectar un poco. Ya mi foco sí empezó a ser más como DITRI, todo lo que pasaba como en la danza por fuera de la universidad. Y pasó lo de después, a ver. Sí, como que ya yo competí con el equipo amateur. Sí, o sea, tuve mi primera competencia en la que pues yo era como el intérprete. O sea, como que yo no tenía que dirigir, sino como me dirigían a mí. Y ya yo aprendí mucho, El director de DITRI pues es Mancho Osorio, que es súper pro. Y aprendí mucho de él, cada vez. Yo me acuerdo que a veces me sentaba, o sea, incluso cuando
cuando yo estaba en D3 y Mancho estaba dirigiendo como algún trabajo, yo a veces me sentaba al lado, o sea, como que si él me dejaba, yo me sentaba al lado y pues si podía yo le preguntaba como, ¿por qué haces esto? O sea, y ya como que ahí empecé a preguntarme muchas cosas, seguía absorbiendo como mucha información. De ahí me subieron como al grupo pro. Bueno, yo me acuerdo que cuando me presenté a la audición, Mancho hizo como una audición para quienes querían entrar al pro, ¿sí? O sea, para quienes querían entrar al pro, mandó un video y dijo, aprendan esa coreografía, vienen la muestran y pues entran al pro, ¿no? Pero yo no la quise presentar, a pesar de que me acuerdo que en ese momento Sebas Laut y Valentino se llama, estos dos personas, me dijeron como preséntala, y yo les dije no, o sea, como que de verdad me resigné y dije no la quiero presentar, porque sentía que era un proceso que tenía que quemar, o sea, yo tenía que quemar, pasar por un grupo amateur. Ok. Y no pasar de una. Y no pasar de una al pro, porque siento que bueno, no sé si hubiera pasado, ¿no? O sea, no sé, yo digo, sí. Ahora como digo, antes no me presenté porque si hubiera pasado al grupo pro, hubiera avanzado tal vez más rápido, pero... No hubieras quemado como esa etapa, exacto, digamos, ¿sí? Exacto. Entonces, cuando yo estuve dentro del grupo amateur, yo me volví el capitán del grupo amateur. Entonces, por eso todo el mundo en Bogotá me dice Capi. O sea, nadie me dice Camilo, sino todo el mundo me dice Capi. Ajá. Y así me quedé. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Y fue así como pasé muy bien esa etapa. Aprendí mucho más, siendo Capi también. Y de ahí pues ya entré como al pro y ya fue otra cosa. O sea, ya era como más intenso, ya había más, o sea, tú, como había personas de mucho nivel, pues tú te hartabas más, ¿sabes? Como tengo que estar con esas personas y yo quiero participar con ellos en el equipo bailando, pero pues había que hacer una audición para pasar, ¿no? Ok, sí. Y ya pude por fin como después bailar con ellos y tener mi primera competencia como en un grupo pro, fue increíble. También como el participar en un mega crew también es increíble, entonces aprendí mucho, seguí con D3, me desconecté mucho más de la universidad porque ya no empecé a aplazar semestres. Y es que eso toma bastante tiempo. Claro. O sea, yo estando aquí en la academia es todo tu tiempo prácticamente. Sí, y eso que aquí tú te transportas fácil, o sea, como... exacto, pero en Bogotá era una cosa caótica. Yo empecé, ya Mancho me empezaba a llamar como para algunos trabajos, ya a veces me llamaban para algunos reemplazos de clases y la mayoría yo no los podía tomar por la universidad. Y la universidad tenía un horario asqueroso, o sea, yo digo como sabiendo que uno necesita llenarse de experiencia, lo correcto sería dejar un espacio, permitirte tener, no sé, las tardes libres, ¿sabes? Las tardes, noches libres. ¿Pero era todo el día? Pero, no, por ejemplo, ya en el tercer semestre yo tenía un hueco de 8 horas. O sea, yo tenía clase de 6 a 8 y de ahí volví a tener clase a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces, no podía irme y volver porque... Por el tiempo, Por el claro. tiempo, o sea, no llegaba. Entonces yo decía, como no, o sea, esto es no tiene ilógico. sentido. No tiene sentido, ya en un momento dejé de aprender en la universidad, igual no es que avance mucho en la universidad también, ¿sabes? Pero la experiencia que yo estaba ganando por fuera era mucho... Sentías que... Ajá, exacto, yo aprendía mucho más estando sentado al lado de Mancho y viendo cómo él dirigía que estando en la universidad esperando dormido a la otra clase, ¿sí? Okay. Y ya después conocí como el afro, o sea, como yo era muy malo bailando afro, ¿no? O sea, muy malo.
Mm. Y en ese tiempo, cuando venía aquí de vez en cuando, Víctor dictaba las clases de afro porque a él le encantaba. Yo sí quiero saber quién es. Sí. Que es alto, súper. Sí, alto, súper marcado. Sí, delicioso. sí, yo sé quién es. Ajá. Entonces a él le encantaba el afro. Ok. Y él lo dictaba y yo venía y como que a veces pues tomaba sus clases y era desastroso. O sea, nada que decir, era desastroso. Es que yo siento que el afro tiene, o sea, una técnica súper especial. O sea, no es fácil. Para mí no es fácil. ¿Tú sientes que? Pues yo siento que los pasos nunca van a ser complejos. No, pero es como el sentido que tú le das. Sí. Eso es lo difícil. Sí, yo siento cuerpo, que mostrarlo, o sea, como mostrar la sensación es lo que uno tiene como que trabajar más mentalmente que corporalmente, porque Sí, no es total. así como un estilo que diga como tiene steps muy difíciles, Sí. ¿sabes? Entonces, eso, pero después ya conocí como la persona que a mí me instruyó en el afro, que es Erwin Peinado se llama. Y desde ahí yo como que hice un clic, entonces ya como él, eran sus clases y como él explicaba y cómo eran sus sensaciones, porque de él se me quedaron mucho las sensaciones y como escuchaba mucho la música. Entonces, desde ahí como que hice clic y dije, tengo que aprender esto. Okay. De ahí le metí muchas horas yo me la pasaba con Erwin también, entrenando y tomando todas las clases que podía. Y de ahí pues ya como que el estilo yo lo agarré, ¿sabes? Yo dije como... Esto es lo mío. Este es lo que necesito en mi vida. Porque hasta eso como que tenía mis estilos favoritos, pero no los entrenaba, ¿sabes? O sea, como que entrenaba con él en las clases, pero por fuera no. Okay. Después ya pasó como, seguimos en esta dinámica de competencias y de ahí vino el viaje a África, que fue como otro clic en mi vida, ¿sabes? Okay. Y haber ganado las batallas de afro en África fue como wow. O sea, yo siento que como bailé allá, con la energía que bailé allá no he vuelto a bailar, ¿sabes? O sea, Ok. Pero es más por la adrenalina, ¿crees tú? sí, es que o por el ambiente. El ambiente, como el mindset que tenía en ese momento, a ver cómo, es que fue así como... Es que viajar a África no es, o sea, no lo hace todos los días. No, uno no lo hace todos los días, o sea, yo me ¿Cómo? pegué en la deudada de mi vida, pero dije, ¿sí? tengo que ir, claro, Ok. o sea, porque yo decía, yo miraba a Mancho y yo le decía, Mancho, yo quiero ir, pero no tengo la plata, entonces, ¿qué hago? Y yo empecé a pedir dinero, incluso Mancho me prestó plata, ¿no? Que todavía estoy pagando, no mentira. No, pero me demoré en pagarla. Y yo así como, cada vez que salía un trabajo, pues era muy chistoso porque Mancho como que me llamaba para un trabajo o algo y él decía como, listo, ese es el pago. Entonces él me pasaba la plata y luego yo se la devolvía ahí mismo, pues porque eran abonos al Claro. ¿no? Entonces era muy chistoso. Está bueno. Y sí, era como, él me pagaba y yo inmediatamente lo cogía y se lo devolvía. El efecto sirve mucho, porque tú tienes que recibir y dar, así sea Sí. lo mismo, pero pues... Sí. Oye, wow, no lo había pensado. Y ya, entonces, en las batallas, yo digo como, obviamente no estaba como al nivel de Erwin, porque Erwin es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, es absolutamente bueno. Ajá. Y como que mucho tiempo después de eso, yo pensaba como me hicieron el carrito, ¿sabes? O sea, como que después empecé a pensar como si Erwin era como el MVP de la partida, ¿sabes? O sea, como yo tal vez en ese momento pensaba mucho y decía como, no, pues yo me colgué mucho de él en esas batallas, o sea, como que decía como que no me dio un valor por eso que había pasado
porque yo decía como no, o sea, me faltaba mucho, igual ganamos, pero después vino el bajón y decir como no, o sea, ganamos por él, No por mí. ¿sabes? Entonces, después ya fue como, esos fueron como muchos encontrones, Que ya vamos a hablar de eso. que ya más vamos adelante, a hablar de eso ajá. más adelante, ¿sí? Pero igual la experiencia fue increíble, o sea, fue increíble la energía que en ese momento él y yo teníamos mucha conexión, entonces como fluyó mucho, porque ellos, o sea, allá en África solo tiraban combos, o sea, había solo un grupo, una pareja del Congo que sí salía a hacer freestyle del estilo, pero los demás tiraban combos de salidas completas. Entonces nosotros hicimos 4 combitos, o sea, dijimos, bueno, vamos a hacer un combito por cada batalla que tengamos, porque van a ser batallas hasta... Entonces hacemos los filtros y de ahí lanzamos combitos, uno por batalla. Ya. Pero allá era... Pero allá empezamos a ver que la gente empezaba a lanzar combos y ya se nos acabaron los combos. Y él y yo nos veíamos y decíamos como que tiramos la coreografía de no sé qué y tirábamos la coreografía y de ahí uno de los dos se quedaba haciendo freestyle. Pero también yo tenía como había entrenado tanto con él y le había prestado como mucha atención, había momentos donde podíamos conectar muy bien porque yo lo veía y decía como él va a hacer esto y me pegaba, o sea, me pegaba contra. Entonces eso también era como muy áspero. Y es que a nosotros nos sacaron, o sea, nosotros perdimos una batalla. Ajá, allá. Y salimos, ajá. Okay. Pero hubo un repechaje y volvimos a entrar y la final fue contra los que nos sacaron. Ay, veo pues. Sí, entonces fue como, eso fue así como... wow. Wow. De ahí también competimos en la categoría profesional y quedamos de segundos, pero el viaje fue súper enriquecedor, o sea, como ver una cultura diferente, ver cómo trataban el afro diferente, ¿sabes? O sea, más sobre el estilo que sobre como la experiencia de viajar, sino yo pensaba mucho en decía como aquí le ponen mucho problema al estilo, ¿sabes? Cuando de verdad sí puede haber una técnica, sí hay unos steps, sí hay un trasfondo y lo más importante era eso, o sea, como entender de dónde vienen, preguntarse el por qué hacen las cosas, pero yo sentía que aquí pasaba mucho como, pero es que la técnica esto, pero es que el paso así, pero es que la sensación así, pero es que esto, ajá. Y yo siento que en algún punto me juzgaron mucho porque mis sensaciones eran muy diferentes cuando yo bailaba afro. E incluso cuando llegamos al primer cypher, así como ni siquiera dentro del evento, sino fuimos a Pachá un cypher y empezaron a bailar afro. Yo me acuerdo que Wayne volteó y me dijo como, Nea, aquí bailan como tú bailas, ¿sí? O sea, como las sensaciones que tú haces o los pasos que tú haces, como todo, lo hacen aquí, sí, o sea, lo hacen de esa forma. Y igual en ese momento alguno me apoyaba mucho como yo sentía las cosas. Y ya, entonces, eso fue lo que más me cuestionó. Yo decía como, sí, o sea, se siente mucho más cuando sí estás respetando una cultura, ¿no? Sí respetas la cultura, pero entender que es un parche, ¿sí? O sea, que de verdad lo que tú tienes que saber es de dónde viene todo eso y no ser tan es que tiene que ser así, o sea, tú esto lo tienes que hacer así. Sí. No tan estructurado. Exacto. Es más de sentir. O sea, las personas que estaban allá eran de allá. Sí, claro. Pues obviamente tienen eso en su ser, en su sentir, es normal, yo creo. Sí, es normal y como esas son muchas discusiones, ¿no? Que uno tiene como cuando entra a la danza, muchas discusiones como respetas un estilo y una cultura que no es tuya, que no nace aquí. Sí, entonces eso también es como una super cuestión. Sí. Tú decías al principio que tuviste un tiempo donde te daba pena bailar, de niño. ¿Sientes que hubo algo externo,
¿Qué hizo que te pasara eso? ¿Por qué lo digo? Porque yo siento que uno, no sé, mira un comentario que están haciendo ya y uno se bloquea, como que se esconde, ¿sí me entiendes? Ujú. ¿Te pasó algo? Yo siento que es algo, no sé si eso sí se puede entender, pero es algo regional, ¿sabes? O sea, como que es algo de la ciudad. Sí. Entonces, yo creo que a pesar de, o sea, como que sí siento que aquí en Pasto somos muy penosos. Sí. Entonces me dejé contagiar como de toda esa pena y me bloqueé, ¿sabes? Entonces, como que, y como al ser algo que en esta ciudad no está, y en ese entonces más, ¿no? No está bien visto por la tradición que existe aquí, Sí. por cómo es la tradición religiosa. Entonces, que un hombre baile, pues es peor todavía. Sí, claro, es como, total. es como no, o sea, no. O sea, ¿cómo vas a bailar? Sí, como te puede gustar bailar. Entonces yo digo que eso fue como más bloqueados. Y ya después ya fue como ver otro ambiente, ver otra región, ¿sabes? Y empaparme de eso también, como de esa frescura, por así decirlo. Ok. Y ya, como cambiar eso. Ok. A mí me parece súper importante lo que tú hablas de la cultura de aquí. Yo siento que, no quiero juzgar, pero siento que la educación y las costumbres que tenemos nos hacen mucho daño. Lo digo por mí, ¿no? Porque de alguna manera uno viene replicando cosas, aunque ahora es un poco diferente, pero uno replica cosas de la tradición de la familia, digamos. Y siento que uno tiene un montón de bloqueos aquí que no le permiten a veces como ser lo que uno realmente es. Sí. Entonces, o sea, por eso me ha encantado mucho como el tema de todo lo que vemos aquí en el espacio de TANS, de la danza urbana, porque ha sido como más centrarte en tu ser, en lo que tú eres, cómo transmutas todos tus sentimientos a la danza. Entonces, siento que la educación debería cambiar un poco en eso. Sí, ¿sabes? Por lo que es tú, que, pues, me hablas, ¿no? Como esa pena que hay. sí, es que el pensamiento aquí todavía es como es muy conservador, ¿sabes? O sea, muy conservador, se ha quedado mucho como en todo eso que es en todo lo católico, porque es que Pasto es muy católico, Sí, ¿no? bastante. Y eso como que frena mucho el crecimiento de las personas, hace que todo el mundo tenga prejuicios, hace que todo el mundo tenga un montón de tabúes, de que tenga unas visiones que no permiten ese crecer social, ¿sabes? Tanto que a la final va a proyectarse en lo que es uno, porque si tú tienes pensamientos diferentes en una sociedad que es súper cerrada a lo que ya está, pues si no te han educado con carácter, va a decir como cree en lo que tú sientes y en lo que tú piensas, y trabaja sobre eso mientras no saltes sobre los valores ni los derechos de las otras personas, pues va a ser muy difícil, porque es que no te crían así, ¿sabes? O sea, desde igual también desde mi experiencia, ¿no? Pero yo digo como si me hubieran dicho como hay muchas cosas que tú haces que están bien, ¿sí? Y yo hubiera creído mucho más en mí. En ti. ¿Sabes? Sí. Porque igual eso es algo que se cultiva desde el hogar. Entonces como eso de creer en lo que tú haces
y también de desarrollar tu inteligencia, porque es que hay mucha gente responsable, ¿sabes? O sea, como uno puede ser responsable y te educan a ser responsable, como entregar trabajos, a hacer los trabajos, a sacar 5, ¿sabes? O sea, como te educan a ser responsable, pero no te vuelven inteligente, ¿sabes? ¿Sí? Emocionalmente. Exacto, inteligente emocionalmente, de desarrollar los pensamientos y decir como si a ti te gusta algo, cultívalo y direcciónalo para aprovecharlo a tu vida, ¿sabes? En todos los aspectos, en el social, en el económico, ¿sabes? Entonces es como que no está esa educación desde el hogar, y a veces se ve mucho aquí en la academia, ¿sabes? O sea, cuando tú ya tienes una academia, cuando tú ya entras a tener un espacio en el que estás dando información a la gente, ¿sabes? Pues de alguna forma entras como así, entras a compartir tus ideales y pensamientos, ¿sí? O sea, como es inevitable cuando te forma una persona, como no mostrar tu punto de vista, pero es saber cómo comunicarlo para que no sea quiero que todos piensen como yo pienso, ¿sí? Sino como puedes tener estos puntos de vista, pero importante que conozcas, que estudies y que tú desarrolles tu pensamiento y te quedes con lo que te haga, te haga sentir. Sí. Pero también se ve como desde la casa, como llegan muchos menores de edad, ¿sabe? Como desde la casa, ¿qué pasa o sea, qué pasa en la casa para que, no sé, llegue un estudiante y tiene mucha pena o tiene mucha desconfianza o, ¿sabes? O sea, que son valores que se cultivan desde el hogar. Entonces yo digo como hay muchos factores de crianza que uno los viene a tratar también aquí. Uy, bastante. ¿Sí? Entonces eso es súper tenaz porque uno se tiene que estar preguntando como, carajo, yo no soy el papá, ¿sabes? O sea, yo no soy el papá, pero vienen y se desahogan conmigo, o vienen y me piden un consejo, o yo estoy dando como una reflexión al final de un entreno, y puede que eso se les quede y puede que de alguna forma vaya en contra de lo que tal vez en la casa le estén diciendo, ¿sabes? Sí. Entonces, que igual como buscar ese punto para hacer entender también a quienes ven y dan su confianza para que nosotros estemos como en ese proceso con las personas, no sea como voy a implantar mi forma de ser y mi forma de pensar en tu hijo, sí, ¿sabes? Sino como que uno tiene que ser muy preciso en aclarar como que la persona es libre de conocer, de aprender, de nutrirse de muchas cosas y adoptar lo que más le gusta, mientras eso no pase sobre los principios de las otras personas. Okay, sí. ¿Sabes? Que es como un desarrollo social medianamente como sano, correcto, ¿sabes? Okay. O sea, correcto, sano. Y entonces yo digo que eso es como una parte de temas. Yo desde hace como un buen tiempo, digamos, no digo años, pero sí un buen tiempo, vengo como sanando muchas cosas, porque de pequeña, o sea, yo veía cosas que pasaban en la familia, o sea, no es por hablar mal de ellos, ¿no? Pero mi familia, esto. Pero uno veía cosas que uno dice, ok, ¿por qué hacen esto? Ok, esto siento que no está bien. Entonces, salir de mi casa o salir del entorno familiar ha sido como un proceso de sanación. Y me he equivocado un montón, ¿no? Porque tú vienes con muchas cosas aquí que te hacen equivocarte, obviamente. He sanado algunas cosas, lo he podido comunicar a mi familia, o sea, ya me conocen, digamos, ahora como soy un poco
dentro de esa sanación. Y llegué al punto en que yo dije, o sea, a mí todavía me cuesta un poco el tema de, me frustra un poco que yo no haya podido ingresar a la danza urbana desde pequeña. Ya, ajá. Lo que yo te he comentado siempre, ¿no? Como, porque yo les dije a mis papás, yo les dije un día, así X tomando café, que ellos nunca se esperaban, ni pregunté, y les dije, ¿por qué nunca me metieron a algo de danza? Entonces ellos quedaron así como en shock. Y dijeron, pues la verdad, porque nunca pensamos que había esa posibilidad, ¿sí? O sea, ellos solo creían que era, me lo dijeron así, nosotros solo creíamos que era, pues que vaya al colegio y que vaya bien en el colegio y ya, ¿sí? Pero nunca hay como esa exploración a los niños de quiénes son, ¿sí? O sea, a mí esa vaina me da muy duro, porque no necesito sacar 5 en la materia, no, que me digan, a ver, que me exploren quién soy. Entonces... ¿Con qué tienes afinidad? Entonces siento que, pues lo he podido sanar porque se los dije a ellos, ¿no? Como por qué, claro. O sea, por qué pasó. Y sí siento que afecta mucho como en el crecimiento de uno. Ahí vienen mis papás. Como te comentaba Cami, siento que eso como que no ayuda en el crecimiento de uno. Y yo he visto muchos pequeños aquí, ¿no? Sí. Y es como que llega la hora de recogerlos y es, vamos rápido, llegan a pitar o algo así, ¿no? Y uno dice como obviamente a los papás no les enseñan ser papás, o sea, a nadie se nos enseña eso, pero siento que sí hace falta como esa educación emocional. Y yo cuando veo eso, siento eso cuando yo era pequeña, o sea, como... O sea, es importante también hablar que en este espacio, que la familia o que las personas sepan que la danza no solamente es un hobby, que lo puede ser, pero no es un hobby, o sea, también puede ser una profesión tuya, también tú te puedes dedicar a ese tipo de cosas, también puede ser tu vida. Y alguna vez me dijeron, yo quiero hacer un grupo de danzas de folclore, y me dijeron, yo he aprendido que hay que enfocarse en lo que uno es y no en la danza. Entonces dije, pero, o sea, mi vida es como la danza, digamos. Entonces siento que hay muchas afectaciones en ese tipo de esa educación emocional desde pequeños. Sí, y sabes, o sea, yo creo que es más como por esto mismo de que no te enseñan o sea, desde que en tu casa no te cultivan a cómo direccionar tus proyectos, ¿sabes? Y tampoco te lo dan en el colegio. O sea, en el colegio no hay una materia como que sea economía, ¿sabes? O negocios, que debería haber, porque es muy diferente. O sea, tú puedes direccionar todo lo que te gusta hacia un campo económico que te nutra económicamente, ¿sabes? Pero por esa falta de educación y de darte un propósito y de darte motivación para decir como, hey, si tú lo quieres hacer, pues piensa en cómo va a dar frutos y trabaja sobre eso, ¿sabes? Que es como que esa debería ser, ¿no? En mi pensar, la formación que uno tendría que inculcar. Sí, total. Igual lo que me dices, por ejemplo, de que los papás vengan y piten y digan como, hey, ya llegamos, ya que todo eso, pues yo los entiendo. Obviamente se entiende. Porque digo, estoy dando un horario que en esta ciudad no es normal. O sea, yo te estoy pidiendo que dejes a tu hijo hasta las 10:30 de la noche, ¿sabes? O sea, entonces... Aquí se acuestan a las 8, Ajá, a las exacto. 7. O sea, a las 8 tienen que estar ya roncando. Y afortunadamente, los papás, aunque así piten, comprenden, ¿sabes? Sí, o sea, yo he visto que comprenden mucho. Ya eso de pitar es porque obviamente tienen afán, porque dicen como voy a llegar tarde y vivo al otro lado de la ciudad, porque yo sé que las niñas viven es como en el extremo. Entonces quieren llegar temprano, pues para que ellas se acuestan temprano y no les dé tan duro esa trasnochada. Okay. Y sí, digo, muchas gracias como a los papás que han llegado, porque son así comprensivos en la medida de lo posible. Igual
tampoco entienden cómo es estar aquí adentro, ¿no? O sea, ellos dicen como yo vengo, dejo a mi hija, ella toma sus clases, tiene sus entrenos, pero no saben cómo es estar aquí adentro, ni cómo es importante una reflexión final después de un entreno que es emocionalmente muy fuerte, o cómo el cuerpo se cansa en el entreno, ¿sabes? Entonces sería chévere como que en algún momento podamos hacer, no sé, como un entreno con los papás, ¿sabes? O sea, sería increíble. Yo creo que se mueven a los 5 minutos, pero igual sería increíble. Y sabes que la importancia también como de estirar, de enfriarse. Exacto. Porque es necesario. Sí, o sea, tú no puedes salir así como al frío de la noche, ¿no? Porque aquí si Pasto ya es frío, salir al frío de la noche es como quedarse tieso. Obviamente el espacio no es para juzgar, digamos, ¿no? Sino para entender qué es lo que pasa aquí adentro. Y aquí adentro, porque a veces uno sí quiere estar en esa retroalimentación al final, quiere estar en un compartir final, digamos que todos están ya listándose, entonces siento que también es necesario no juzgar, sino como entender qué es lo que pasa. Sí, claro, o sea, como ya las personas que vienen a los entrenos de competencia quieren otra cosa, sí, o sea, quieren de verdad avanzar mucho en su proceso, no es simplemente por el hecho de que estando en competencia tú tienes una promoción en el pago, sino porque eso implica que tú quieres más con tu danza, tú quieres más con tu movimiento, y a la final como tenemos un propósito que es competir o mostrarlo en un escenario, en una obra, pues es muy importante también generar un vínculo con tu equipo, ¿sabes? O sea, tú no vas a bailar sola, sino que tienes otras, dependiendo, tienes otras 8 personas o tienes otras 24 personas, ¿sabes? Entonces, tienes que estar en una escucha grupal y entender y desarrollar esa escucha grupal es más fácil cuando tú conoces a la otra persona, ¿sabes? Sí. Entonces, pienso que también entender eso es complejo. Sí, bastante. Hace poco, pues nos venimos preparando para el tema de la competencia y tenía unos videos, porque nos grabamos para saber cómo va nuestro proceso, y yo se lo mostraba a alguien, ¿no? Y decía, y me dijo, o sea, yo le dije, yo siento que ha avanzado mucho. Entonces me dijo, de pronto lo que estás haciendo es despertando y no avanzando, ¿sí? Es como un despertar de lo que tú realmente tienes aquí adentro, ¿sí me entiendes? Y no es como un avance, sino como un despertar. Entonces me pareció muy bonito expresarlo de esa manera, y siento que eso pasa aquí, es como ese despertar de cada persona. Sí, wow, o sea, no lo había visto, yo nunca lo había visto como un despertar, ¿sabes? Pero el despertar, yo siento que el despertar pasa, ¿sabes? O sea, sucede cuando tú dices como entiendes todo lo que hay dentro de ti, tanto por sanar como lo bueno, y dices, lo voy a direccionar hacia mi crecimiento, no solo en la danza, sino también personal, ¿sabes? Entonces, cuando tú ya buscas no verte como con ojos de juez, ¿sabes? Como me juzgo, me torturo con mi autocrítica, sino como aceptas y reflexionas, sí, es reflexionar sobre eso, siento que ahí como que llega tu despertar, ¿sabes? O sea, como, siento que por ahí puede ser. Bonito, muy bonito. Pero ¿cómo te ves? O sea, ¿cómo te viste en los videos? O sea, en los primeros videos que tienes, ¿has hecho ese ejercicio? Sí, claro. De hecho, miré tu Instagram y miré videos de antes y yo dije, ese es Cami. Y eso que tengo unos videos archivados. ¿Sí? Así que uno dice que nadie los puede ver. Que nadie los puede ver. Pero es que se nota, o sea, yo siento que la disciplina es importante también. Entonces, sí hay un cambio en los videos. Y pues yo vengo de bailar folclore. Entonces, en los primeros videos, obviamente, mi danza era folclore. Y yo siento que lo han visto, o sea, como el estilo de folclore. Sí, como la postura, exacto, todo, como la tensión corporal, sí. Por ejemplo, a mí me decían afro, yo... Así, okay.
Sí, yo imaginaba eso. Porque yo he bailado afro de folclore. Entonces dije, ok, ¿cómo será afro? Vamos a ver. Entonces siento que ha cambiado un montón, como la postura, todo. Por ejemplo, el dancehall. A mí me encanta el dancehall. ¿Sí? Sí, me encanta. Porque siento que es como mi esencia. Yo soy femenina, pero soy también un poquito más masculina, digamos, ¿no? Ok. Entonces, esa danza permite ser un poco masculina. O sea, ¿no? pero como te más gusta el fuerte. dancehall como cuando hacen Batman. Ah, ajá, algo Ajá, así. ya, Porque ya. sí entiendo que hay otra parte, Sí. ¿no? Pero sí me gusta harto eso. Yo quiero saber tú si has tenido que sanar muchas cosas. Un montón. De tu niño. O sea, si de pronto sentiste que te hicieron daño y que se pueda reflejar en la danza. O que te costó. Sí, claro. O sea, yo digo como que ahorita ¿sabes? Porque son miedos. O sea, Sí. no, lo mío es miedo. O sea, yo tengo mucho miedo a... Tengo mucho miedo a ser como visto, ¿sabes? O sea, pero a ser visto o a transmitir mis ideas y que la recepción de eso sea así como está mal. Okay. O sea, todo es terrible. Que ahora yo intento como hacer la reflexión y compartir, o sea, compartir como mucho lo que yo hago, porque siento que va a ser juzgado de una forma baila, o sea, Sí. y eso va a acabar conmigo y es en lo que trabajo actualmente, ¿sabes? O sea, como en dar, en mostrar lo que yo hago y cómo pienso, que en mi cabeza siempre está esa idea de cómo está mal, ¿sabes? Entonces yo siento que eso es por una falta, por una confianza que no se trabajó cuando yo era pequeño. Entonces por eso pasa tantas cosas. Sí, igual a mí me cuesta un montón verme en el espejo, pero me cuesta un montón. ¿En O sea, serio? bailar viendo al espejo para mí es caótico, serio? caótico. No parece. O por ejemplo, bailar y mirar a alguien también. O sea, como así bailar a Miriam. O sea, como tener una persona al frente y dirigir a esa persona como y proyectar la ok, mirada hacia ya. también me Los cuesta un ejercicios que montón. saben O sea, hacer. sí. Ok. Esos ejercicios yo los hago, pero yo soy quien más sufro. O sea, porque digo como no hay cero confianza, así cero, en todo lo que yo hago. Entonces he trabajado un montón en eso, me costó un montón verme bailar, o sea que yo empezara a subir videos viéndome bailar y que me gustaran, me costó un montón, porque yo veía y decía, todo está mal. Sí, o sea, como que también eso que me quedó de mi crianza fue pensar que nada era suficiente. Ok. Y o sea, ¿qué actitudes crees que te llevaron a eso de tu familia? O sea, ¿en qué momento sientes que pasó? Pues siento que mi familia me comparaba mucho, o sea, como que ahora ya no hacen tanto eso, pero como yo fui el primer... ¿Bailarín? No, antes, incluso yo siento que eso pasó no desde la danza, sino desde el colegio, o sea, como que me hacía mi familia era destructiva, o sea, como, pero es que a esta niña le va bien las notas y vos no, ¿sabes? O sea, como que yo decía como, y yo tuve una novia, ¿no? De esos romances que no tenían en el colegio. Que la pela súper pepa, o sea, súper pepa. La chica es súper responsable. ¿Para qué? Pero es súper responsable. Y ella educaron así, como con esa responsabilidad súper extrema. Extremo. Y mi familia era como, pero es que ve cómo es esa pelada y vos ahí, y aparte el novio y yo, pero a ver, ¿sabes? O sea, como... Somos diferentes. Somos diferentes. Aparte que ella también era artista, ¿no? Es artista, entonces era súper pro en el colegio, pero súper pro.
y aparte tenía como su mundo en la música, Okay. entonces la pelada era una cosa increíble a los ojos de todo el mundo. Y era muy responsable, entonces como que mi familia siempre me comparó mucho Okay. con mis compañeros y mucho también como entre la familia, o sea, como que existía una competencia familiar muy insana. Que ahora yo no los culpo, ¿no? No, obviamente. Pero ellos, o sea, ellos no tienen ni idea de cómo comunicarse para no generar esas cosas en las personas. Y así, sí, o sea, yo digo, como mis abuelos no tienen ni idea de cómo es una comunicación asertiva, ni no destructiva hacia los pensamientos, ni la crianza, ¿no? Y digo, mi mamá, pues que fue la persona que estuvo a cargo de mí, tampoco tenía una muy buena comunicación, ¿sí? Pues Entonces, aprendió eso. yo digo, ¿cómo pudo haber sido eso de pensar como esa comparación me hizo creer que lo que yo hacía no era suficiente. Entonces, desde ahí hasta ahora, yo digo, nada es suficiente. O sea, ¿todavía lo sientes? Uf, sí, o sea, ¿En me serio? cuesta un montón. Yo veo algo y digo, no es suficiente. No lo puedo creer. Yo veo cosas y digo, no es suficiente, o sea, no es suficiente, no es suficiente. Ese no es suficiente está en mi cabeza todo el tiempo, solo que ahora lo utilizo como un impulso, ¿sí? No destructivo, pensando como no es suficiente, me quedo, sino como digo, está bien, no es suficiente, pero me gusta. Sí, me gusta el proceso, ¿cómo podría ser mejor? O sea, ¿cómo podría ser mejor? ¿Cómo me podría gustar más? Y creo que lo estoy buscando direccionar hacia ser como ambicioso, pero no de esa forma como nada me gusta, sino como quiero más. O sea, no es suficiente porque sé que podemos sacar más cosas, Okay. pero no es suficiente Okay, porque soy entiendo. así, todo mal. Pero ¿cómo es ese proceso de sanarlo? O sea, ¿has ido a terapia? ¿Solo lo interiorizas y lo comunicas en la danza? ¿O lo hablas con alguna persona? Sí, bueno, yo creo que de pequeño fui mucho a terapia, pero iba a terapia porque era un niño agresivo, ¿sabes? Okay. Entonces iba a terapia en mi colegio. Después fui a terapia cuando nació mi hermano, pero no sé por qué fui a terapia. O sea, me llevaron a terapia, pero No recuerdas por qué. no entiendo la razón. O sea, yo digo como tal vez pensaron que yo me había puesto celoso por mi hermano, Pero no lo pero sentías no, así. o sea, yo no lo sentía Sí. así. Yo como decía como, ¿sabes? Ahora que tengo, por ejemplo, como que siempre me hago como muchas preguntas y como que estoy leyendo mucho más sobre el cuidado que uno tiene que tener sobre uno. He podido como sanar muchas cosas. Obviamente tengo personas alrededor muy, muy sabias en ese aspecto, creo yo. Entonces, por ejemplo, a personas que yo admiro mucho de Bogotá, que es psicólogo, ¿sí? Entonces como que yo estoy muy presente y muy atento como a todo lo que ellos comparten, lo que él comparte sobre todo, que me da como más cosas que estudiar y como autoevaluarme. Okay. y sanar. Igual también tener como ahorita tengo una mejor amiga que me ayuda mucho en ese proceso de sanar, ¿no? Entonces también como no es como que me haga terapia, sino En la como, charla, en la conversación. como que en la conversación y en la charla siempre me bota como muchos comentarios o muchas ideas o muchos pensamientos o muchas reflexiones que hacen que yo me cuestione muchas cosas y que diga como puedo cambiar mejor mi actuar. Okay. para mi crecimiento, para mi desarrollo, como para ese desarrollo del amor propio, Okay. que me ayuda un montón. Ya. Y como ese cuidado también sobre los otros, pues porque al final yo estoy Siempre compartiendo con siempre nosotros. compartiendo con mucha gente. Y eres un referente, digamos, ¿no? Como un capitán. Sí. Capi. Entonces
eso también como que me ha permitido mucho como si ya entramos como a hablar de cómo es ser el director de todo, pues de todo lo coreográfico aquí y de los entrenos. Yo digo como aprendí mucho como observando a mis maestros y a las personas que me educaron. O sea, yo ahora digo como quienes me formaron y de quienes yo recibí información, ahora en este momento de mi vida, sí, a esta edad que tengo, sé lo que me gusta hacer, sí, o sea, de ellos, cómo dar información y sé que de eso que ellos hacen me gusta y yo lo adopto a mi forma, pero también aprendí un montón de qué no hacer en mi espacio, ¿sí? Porque igual, pues Dance es mi espacio, ¿sí? Entonces, como eso que son comportamientos o dinámicas que yo no quisiera tener, las aprendí por observar los diferentes espacios de danza que pude compartir, ¿sí? Tanto en las academias que me formé como en las otras academias que había en Bogotá, como de preguntarse el por qué pasaban tantas dinámicas en las otras academias o por qué había tantos rayes entre personas o porque no sé, tantos chismes o tantas cosas, ¿sí? Porque a la final el espacio pues va a ser el reflejo de lo que es el director y quien dirige el espacio, ¿sabes? Que esa frase me la dijo, por ejemplo, mi amiga me dijo mucho eso, como tú, el Dance va a ser lo que tú eres. Dance va a ser el reflejo de cómo tú haces las cosas, ¿sí? De cómo los directores y los dueños hacen las cosas. Entonces, ahora, este año sobre todo, pienso mucho en lo que no tengo que hacer. Sí. Cuando tú dices en las dinámicas que habían, ¿no?, en otras academias, yo conozco, y no solo pasa en lo urbano, sino en lo folclore, que la dinámica a veces suele ser un poco agresiva. O la enseñanza suele ser un poco, sí, agresiva, digamos. ¿Te refieres a ese tipo de dinámicas? Sí, pero mi principal preocupación es lo social, ¿sabes? O sea, sí cambia mucho para mí el cómo se dictan unas clases o cómo se dirige un entreno y desde dónde voy a dirigir ese entreno, desde qué emoción, desde qué sensación, para que sea un espacio tranquilo. Igual yo siento que la fatiga, no el estrés, sino como que la fatiga tal vez mental y corporal bien dirigida va a causar algo positivo, sí, pero es el propósito, sí, o sea, no algo, o sea, yo no digo como yo voy a mandar 70,000 coreos para una audición para que todos entren en crisis, sino para que al momento, o sea, para que se cree ese momento en el que todos, por ejemplo, lo que pasó, que todos empezaron a repasar y a desarrollar esa disciplina a través como de igual esa fatiga, tal vez se pudo haber hecho mejor, ¿no? O sea, yo digo como pudimos haber hecho esa dinámica mejor, pero eso generó un desarrollo positivo, sí, igual también como todo es como pensado hacia que no haya una crisis caótica, ¿sabes? O sea, como que ese cariño con el que yo intento como tratarlos todo el tiempo se entienda y se vea reflejado en todo lo que hagamos, como que todo lo que pasa es desde esa proyección como de amor y desde ese ideal de que hay que querer todo lo que estás haciendo, ¿sí? O sea, amarlo
y si no te gusta, decir como, no me gusta esto, ¿sí? Pero entender el por qué. Igual también comunicar lo que no te gusta. Sí, claro, también. Tú decías que aún no te sientes suficiente, ¿no? Que todavía lo sientes. Sí. Y uno afuera, o sea, para mí eres pro lo que haces, ¿no? En tu danza eres pro y humanamente lo que nos conversa siempre al final de cada clase es muy humano. Porque haces mirar como de dónde sale esa danza, como volver propia esa danza, ¿sí? Okay. Y a no tener miedo a salir al frente, a no tener miedo, pues, de muchas cosas. Pero tú dices que sientes que no eres suficiente. Y es que sí, o sea, como que yo me enfrento mucho a eso, y estoy como en esa lucha constante, ¿sabes? Porque principal, o sea, mi razón de volver aquí a Pasto, ¿sabes? Porque yo estaba en Bogotá y ya yo me mantenía solo en Bogotá, o sea, ya, y decidí salirme de la universidad y dedicarme solo como a dictar clases y hacer como mi hoja de vida. Pero la razón de que yo me devolví para acá es porque me empecé a sentir terriblemente mal. En Bogotá. En Bogotá, o sea, yo estuve en una crisis muy densa, muy pesada, o sea, como que de verdad empecé a sentirme muy poco, o sea, como que no me daba valor de nada de lo que hacía me gustaba, pero ya era el extremo, ¿sabes? O sea, ya era muy dañino, no me gustaba y yo decía como, pero ¿por qué estoy haciéndolo tan mal? Entonces todo eso se empezó a mezclar con un poco de factores que fue también como las personas que en algún momento me formaron, empezaron como a dejar de cultivar mi movimiento y mi forma de ser, y eso me acabó. Sí, o sea, como que yo empecé a cuestionarme y decía como, todo lo hago igual. Sí, o sea, todo lo hago igual. La gente empezó a dejar de ir a mis clases. Entonces como que eso de cómo yo me estaba sintiendo se estaba reflejando en todos los espacios, y eso solo hacía que ese sentimiento fuera peor. Entonces yo me empecé a sentir cada vez más mal, cada vez empecé a decir como, no, es que no, todo mal, o sea, no pasa nada porque no puedo. Sí, no puedo dar nada porque no confiaba en absolutamente nada en lo que hacía. Y ya siento como que no pude transmitir muy bien lo que me estaba pasando a mis guías, por así decirlo. No pude hablarlo bien. Eso hizo sentir como que aparte me distanciara de las personas que confiaba, y hubo una situación en la que yo así como que ahí me dejé de sentir como apoyado todavía más, ¿sabes? O sea, como que mi espacio que era donde yo me estaba formando, pasó una situación como que hizo como que yo me distanciara más, que me sintiera como todavía más abandonado. Entonces me fui así al huequísimo, o sea, al hueco. Depresión más. Total. Sí, estaba así en una depresión muy absurda. Y yo tuve que devolverme porque no podía. O sea, no podía. Dije como, si me quedo aquí... Y solo, o sea... Sí, no, igual yo vivía como con una compañera, o sea, yo vivía con una amiga, pero no. Y fue horrible, eso fue horrible. Entonces ya volví, y desde aquí como que he trabajado mucho en esa confianza, y ya todo se... ¿Y volviste a hablar con ellos ahora? Sí, o sea... ¿Pero de ese tema? De ese tema no, creo que nunca le hemos hablado. O sea, yo siento como que no, nunca, por muchas situaciones de la vida, yo nunca pude decirle como yo sentí esto, cuando me dijiste esto en este momento, destruiste para mí como todo lo que yo pensaba, ¿sabes?
porque a la final como a mí me gusta mucho bailar con matices, ¿no? O sea, a mí me encantaba mucho bailar con matices. Y darle como esas sensaciones a toda mi danza. Y hubo un comentario así como en el afro especialmente, en el que me dijeron como es que ya solo son matices, ¿sabes? Entonces ya solo son matices, ya no hay el estilo. Y yo decía como obviamente está bien, sí, pero en ese momento no fue la forma correcta, porque no me lo dijo así como yo lo dije, sino como fue una forma muy despectiva, ¿sabes? O sea, es que tú todo lo haces eso, güey. Pero, y ya eso fue así como, porque claro, o sea, las clases que más dictaba yo era de afro, y decían como, no, pues que ya no se ve el estilo, solo se ven matices, pero es que, ¿sabes? Pero fue una mala forma de comunicarlo que llegó y me mató. O sea, yo dije... Sí, claro. Qué importante es saber comunicar. Sí. O el lenguaje, o manejar un lenguaje, siento yo. Y más cuando tú eres la persona que está formando, ¿sabes? Claro. O sea, si yo como tu director, como tu figura de, pues no sé si figura de autoridad, ¿sabes? Pero como ejemplo, no sé cómo comunicarte las cosas, te puedo acabar en segundos. O sea, porque, ¿sabes? O sea, es la persona que te está viendo todos los días, o sea, quien tú ves y quien tú dices cómo está dándome toda la información, me ha criado tal vez como a mí, que me criaron en ese estilo, o sea, como... Entonces, en ese momento que la persona que me educó en ese estilo llegara y me dijera, ¡plam! Y yo así, ¡clam! Para atrás, claro, sí, total. ¿Tú crees que el artista, bueno, en este caso el danzante o el bailarín, nace o se hace? Yo soy 100% creyente de que se hace. ¿Pero no crees que hay un factor como que también se nace? Sí, ¿crees también? Sí, o sea, es como, bueno, sí, yo creo que esto como que lo pasé por alto y yo no creo que existan, y esto lo dijo un profesor y se me quedó grabado, no existen los bailarines atrasados, ¿sí? Okay. Entonces, porque fue lo primero que cuando él nos vio nos dijo como, dejen de pensar que tú ustedes, estás atrás. Que estás atrás, porque hay un niño que hace ballet desde los 3 años. Ajá. Entonces, ahí entendí que no es que importa mucho el cómo, ¿sabes? No es que tantas horas yo entreno, sino cómo yo entreno en el tiempo que tengo. Y cómo lo interiorizas también. Ajá, exacto. Cómo te haces esa reflexión. Es muy importante el cómo. O sea, la verdad es que es muy importante el cómo. Que es lo que te va a hacer aprovechar las cosas. Pero yo siento que yo soy un bailarín que se hizo. No que nació, sino que se hizo. Ya. ¿Sabes? Porque yo sí aprendí, o sea, yo no tenía una capacidad motriz chévere, ¿no? Entonces, pero sí la fui cultivando y dije, cuando me pongo a estudiar y es cuando mejoro, o sea, cuando entreno es cuando más mejoro, entonces sí me importa, o sea, sí creo que es el cómo se hace. Okay. Y que se hace. Pero igual hay mucha gente talentosa, o sea, hay gente que nace así con el talento súper pro. O sea, yo creo mucho, y hace poco lo dije, en la evolución del alma. Siento que tú has visto esos niños que, o sea, son una cosita ahí súper chiquita y saben tocar batería como los pros. Sí, es una cosa increíble. Entonces siento que yo sí creo en la reencarnación y en la evolución del alma, y que uno en cada vida como que va creciendo en cuanto a eso, ¿sí me entiendes? Yo siento eso. Sí. Y siento que uno está aquí en este camino como fortaleciendo hacia donde uno va a llegar en otras vidas, siento yo. ¿Tú sientes como que en tu otra vida fuiste así una bailarina? No, o sea, como que voy en camino. Puede ser, ¿no? Digo yo, esa es como mi idea. Yo sé que tú vienes de familia de músicos, digamos, que de artistas. Sí. ¿Alguna vez te ha afectado eso en tu camino de la danza? Sí, o sea... Sí, porque no lo apoyaron, o sea, al inicio no lo apoyaron. Ya cuando vieron que uno podía ganar dinero, dijeron, sí.
Sí, pero yo me refiero más a como tu familia es muy buena, digamos, en lo musical, ¿no? Es Ok. reconocida. Ujú. De pronto tienes un peso atrás que tienes que representar en tu danza. ¿Sientes que hay ese peso? N- No, afortunadamente, si sabes, no, nunca, Eso no. nunca he pensado en ese peso, porque digo, soy el primero. O sea, soy la primera persona de mi familia que se va a la decide la danza. danza. Ajá. Entonces, y que se va a la danza de este modo. Por ejemplo, mi papá siempre ha bailado. Él siempre ha bailado y Ok. cuando él conoció a mi mamá, dictaba bailoterapias. Ah, ya. Sí, como rumba. O sea, dictaba una rumba y dictaba steps, o sea, la sensación en el gimnasio. Ok. Entonces, digo, como mi factor danza no ha tenido así como... Esa afectación. Porque por un tope muy alto, ¿sabes? Ah, ok, ya. Y entonces siento como que eso, digo, como lo he podido direccionar bien, como hacia lo económico, que ha sido terriblemente duro también, ¿no? Sí. Pero ya hay un resultado, ellos pueden ver el espacio, pueden ver todo lo que ha pasado y Creer. digo, bien. Ok, bien, me parece. Tú decías que, bueno, o sea, para mí, como te decía antes, siento que eres pro en lo que tú haces. Gracias. ¿Sientes que te hace falta, o sea, cómo lo digo? ¿Sientes que necesitas más formación para Sí, llegar a ser sí, más? Sí. Y saber si antes, en tu camino de la danza, alguna vez fuiste una mala persona, digamos. Porque sé que dictaste clases, porque sé que has estado trabajando en el tema de la danza. ¿Sientes que en algún momento pudiste ser esa persona? Sí, era terrible. O sea, yo digo, como antes, no sabía cómo comunicar las cosas. O sea, la primera vez que hicimos el grupo, por ejemplo, aquí, que quisimos ir a Pereira en todo, yo no sabía cómo entrenar a la gente. O sea, yo pensaba que la gente se iba a entrenar como desde el dolor y la humillación, ¿sabes? Okay. Entonces, no, una persona así como que yo digo, como, uy, no, qué entrenador tan picho. Después, todo lo que había hecho de alguna forma afectó en mi ego. Y aunque tal vez yo no lo podía, o sea, yo no lo sentía, sí lo transmitía, ¿sabes? Como que era algo inconsciente que yo decía, como es que ya vengo de entrenar de ITRI, que es una de las mejores academias, vengo de ganar, vengo de África, que no sé qué. Entonces, como que eso se empezó a proyectar de una forma inconsciente. Okay. Y las personas, aunque yo nunca he cambiado con mis cercanos, las personas nuevas sí lo sentían. Y sí, en algún momento todo el mundo me dice, como cuando yo te vi pensaba que eras un crecido y un exótico, la porquería. Entonces, siento como que sí, o sea, todo lo que vives de alguna forma te afecta y en el inconsciente se transmite y se representa, ¿sabes? O sea, y se exterioriza. Así uno no se dé cuenta y creas que, por ejemplo, en mi caso yo pensaba como que decía como, no, pues todo bien, o sea, yo voy tranqui. Pero lo que reflejaba era algo diferente. Diferente, ok. Iba a decir algo. Yo siento que es importante, y lo hablamos antes, que mi proceso en la danza folclórica fue uno, o sea, es totalmente diferente al tema de la danza urbana. Okay. ¿Por qué? Porque en la danza urbana he sentido lo que he venido diciendo ahorita, es como buscar ese ser tuyo y volver la danza muy propia para poderlo transmitir en tu danza, ¿sí? O sea, en tu movimiento corporal, digamos. Algo que siento que no pasa en lo folclore. Y siento que la danza urbana me ha hecho entender un poco más esa parte humana de la danza, ¿sí?